El veto presidencial a las reformas a la ley de privación de bienes de origen ilícito ha provocado reacciones encontradas en el país. ¿Estamos frente a un tema cerrado? ¿Hacia dónde se orientará la opinión de la Corte Suprema de Justicia? Contrapunto de Radio América presenta hoy viernes a la 1 de la tarde las controvertidas reformas a la ley de privación de dominio. Invitados: Félix Ávila, ex juez y catedrático universitario. Dagoberto Aspra Iglesias, es jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Eduardo Facusé, empresario y miembro de la Junta de Convocantes. Y usted, a través de las líneas siempre abiertas de Radio América. Nuestro sistema de WhatsApp 9520-2080. 9520-2080. Moderador, periodista Lesman Aníbal Morazán Reyes. Contrapunto de Radio América, hoy viernes a la 1 de la tarde. Auditorio de Radio América, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos sintonicen. Qué bueno que están con nosotros en todo el territorio nacional y por supuesto fuera de fronteras patrias. Estamos también a través del Facebook Live, nos está diciendo aquí nuestro compañero en la producción, Sammy Morazán. Saludos a todas las personas que desde ya están conectadas en cualquier parte del mundo. Les saludamos, gracias por su fiel sintonía. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con, al final, la impartición de la justicia en nuestro país. Una demanda permanente y que obviamente se ha profundizado en los últimos años. Vamos a ampliar, vamos a debatir en relación al famoso veto presidencial que emitió el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, a las controvertidas reformas a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Hay muchas lecturas sobre la determinación del mandatario de la República. Hay quienes creen que, obligado por las circunstancias, el presidente hizo lo que al final se conoció de forma pública, un veto en donde rechaza él, por un lado, las reformas que en su momento aprobó el Congreso Nacional, pero que por otro lado deja una fisura, como que estableció un detén para que se pudiera construir otro escenario a efecto que el tema no muera, y el tema jurídicamente da la impresión que está vivo, porque se refiere en el veto presidencial, el Ejecutivo, de acudir a una instancia de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de nuestro país, y que ahí se hagan las consultas del caso para poder construir una mejor norma. Pero para ello hemos invitado a los entendidos en materia. Solo a manera de ilustración les hemos querido referir cómo está la temática en relación a las famosas reformas a la ley de privación de dominio, que en su momento hay quienes también establecen, los políticos ponderaron esta normativa, pero ahora que les está afectando, hay quienes ya la están viendo venir, como se dicen, y entonces han cambiado de parecer. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, en principio por orden de llegada, el abogado Dagoberto Aspra. Bienvenido. Gracias, Lesman, gracias por su invitación y siempre muy agradecido de ese espacio que nos brinda para poder aportar nuestras ideas y nuestros conocimientos al pueblo hondureño. Don Eduardo Facusé, hoy está en medio de abogados, lo hemos invitado como empresario, un hombre de sociedad civil y miembro de la Junta de Convocantes. Don Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. No es que estoy como Cristo, ¿verdad? Pero la realidad es de que es un placer estar junto con todos ustedes y manifestarnos ante el público en general de Radio América. La bienvenida también para el abogado Félix Ávila, también un amigo de esta casa de radio, catedrático universitario, académicos ambos con el abogado Dagoberto Aspra, y también es un gusto que vuelva a compartir con nosotros sobre este tema de interés nacional. Muy buenas tardes, estimado amigo Lesman Aníbal Morazán. Aquí, pues, muchísimas gracias por la invitación, compartiendo con el colega Dagoberto Aspra y con el empresario Facusé. Espero yo ser aquel a quien Jesucristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Ya que, espero ser ese, no el otro. Bueno, para que le ganemos tiempo al tiempo, abogado Dagoberto Aspra, ¿qué lectura hace usted al veto que emitió el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, para estar en consonancia con toda la amplia gama de lo que representa este veto presidencial a la reforma de la ley de privación de dominio, trataré de hacer una lectura en el ámbito político, que no soy muy bueno en eso,
pero realmente sí tiene un alto ingrediente político este veto que ha presentado el señor presidente de la República. Yo lo puedo leer así, que como comentábamos con el periodista Lesman Aníbal antes de entrar al foro, de que le venía una línea sólida al presidente, le venía directa, y de alguna manera tenía que amortiguar ese impacto y tendría que de alguna manera desviar esa línea que venía directamente a él, porque todos los ojos y toda la opinión pública estaba esperando cuál iba a ser la decisión del presidente, si vetaba la ley o si de alguna manera la sancionaba. Realmente, como le digo, tiene este veto para mí, en la lectura que yo hago, tiene un alto componente político. Él, a pesar de ser un abogado, lógicamente como presidente de la República, él tiene que ver tomar una decisión orientada a diferentes aspectos, y creo que la decisión, pues, de alguna manera, puedo valorarla que ha sido acertada, pasar, pues, estas reformas para que sean valoradas por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, y podemos adelantar, como en su momento ya la Corte Suprema de Justicia ya emitió una opinión al momento de ser presentada esta ley, previo a su presentación al Congreso Nacional en el año 2010, ya emitió una opinión, y la opinión está ahí, ¿verdad? Las personas la puedan leer. En algún momento, pues, hicieron algunas objeciones que no se tomaron en cuenta. La ley se aprobó tal y como venía, tal y como ya vienen enlatadas estas leyes que vienen de... En esencia, ¿qué decía esa opinión? Para mí lo relevante de la opinión de la sala de lo penal, en su momento integrada por magistrados como Jacobo Calix, como el abogado Calix, dos abogados Calix, Carlos David Calix también. En su momento ellos expresan de que... Raúl Enríquez Interiano, el otro miembro de la sala de lo penal. Así es. En su momento ellos exponen en esa opinión que da la Corte Suprema de Justicia de que la presunción de ilicitud va en contra del principio de inocencia. No se puede presumir que los bienes tienen un origen ilícito, y lo dice la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Hacen la salvedad, antes de ser aprobada esta ley, que lo que se tiene que presumir, que más bien que los bienes son de origen lícito, ¿verdad? La licitud de las acciones, de las actividades comerciales, hay una presunción lícita de ellas, y esa es la que debería de imponerse en ese momento la ley, y también lo que nosotros entendemos como la inversión de carga de prueba, que en la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito se impone una obligación por parte del afectado, por parte de la persona que está sometida a un proceso de privación, de probar la licitud de los bienes. Entonces, esas dos situaciones que en su momento fueron unos llamados de atención en la opinión de la sala de lo penal, para que fuesen de alguna manera sometidos al control constitucional, no fueron tomados en cuenta en su momento, y creo que por ahí podría haber una situación de mejora en la aplicación de la ley en cuanto a poder considerar esta situación. Bueno, lo que las normas parlamentarias establecen sucedió. El Ejecutivo envió el expediente al Congreso, sí, y el Congreso la pelota se la ha devuelto sí, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Justicia Interinstitucional. Y es correcto, Lesman. Yo creo que se va a mantener esos criterios como en su momento fueron expresados en la Sala de lo Penal. Creo que situaciones como la presunción de ilicitud me parece que es excesiva, desproporcionada, y va en contra de un ordenamiento de leyes y de convenios que también pueden ser invocados en este momento, como lo dice la Sala de lo Penal en su momento, de que debe más bien presumirse una licitud en la adquisición de los bienes, y la inversión de carga de prueba, que también se objeta en ese criterio, y bajo esa consonancia, fíjense que si ustedes ven la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que se llama Ley de Extinción de Dominio en la República de Panamá, no contiene la presunción de ilicitud, y no contiene tampoco la obligación de inversión de carga de prueba. Más bien ellos establecen diciendo de que las partes en sus pretensiones deben acreditar los medios de prueba para hacer valer las mismas en el juicio. ¿Y cuál es la opinión, cuál es la lectura que tiene don Eduardo desde su condición empresarial y miembro de la Junta de Proponentes con todo esto de la ley de privación de dominios? Yo creo de que efectivamente se necesitaban hacer reformas a esa ley. Desafortunadamente, la falta de conciencia de los diputados de socializar esa ley, esas reformas, y dispensarle 2 debates en su oportunidad, creó esa inconsistencia con el pueblo hondureño, y eso hizo que la gente pensara más bien de que estaban haciendo algo malo. Tiene todavía esas reformas que ellos presentaron sus problemas, obviamente. Cuando hablan de que no va a haber retroactividad, eso está equivocado. La retroactividad siempre existe cuando beneficia al reo. Y eso, por más que lo digan, eso al menos, que yo no soy ningún abogado, así lo he entendido toda mi vida. Entonces, yo creo de que cuando se quieren hacer las cosas bien, por ese empecinamiento que tienen algunas personas de hacer en forma acelerada, como a escondidas,
crea una aprehensión de parte del pueblo hondureño y de los entes internacionales para decir, ojo. Y ahí, claro, no le quedó alternativa al presidente de la República al ver que tanto de la Embajada de Estados Unidos, de las organizaciones empresariales, de medio mundo, de ACJ, etcétera, estaban opuestas a esa reforma. O sea, usted comparte que el presidente, obligado por las circunstancias, tomó esa determinación. No le quedaba alternativa. Él hizo lo que le consideró correcto. Ahora, se necesitan 86 votos, o sea, mayoría calificada para revertir ese veto. Y eso va a estar bien difícil ahora. Desafortunadamente, se quiso hacer un bonito y hicieron un feo. Ese es para mí lo que yo puedo analizar sobre esa reforma a la ley. Inclusive, volver nuevamente a presentar eso va a crear un problema muy grave. Ya con anticipación, como bien lo dijo el abogado Aspra, en su oportunidad, los jueces se pronunciaron con ciertas aseveraciones claras y que realmente no fueron consideradas en su oportunidad. Son violatorias a la Constitución de la República. Y aparte de eso, han habido excesos. Y ya se está hablando inclusive de grandes demandas que le van a hacer a nuestro país. En el caso de la familia Rosenthal, están hablando de $1,000 millones, donde los que vamos a terminar pagando eso vamos a ser los hondureños si se pierden esos casos. Y los que hicieron las leyes en su oportunidad no midieron las consecuencias de lo que podría pasar. Yo creo de que aquí hay que pasarles factura también a estos señores que han estado haciendo las cosas. Bueno, hay una figura de equivocada. repetición, porque ahí no es justo que el pueblo hondureño sigamos pagando los platos rotos por actuaciones equivocadas de los servidores públicos, ¿no le parece? Bueno, si eso es lo que estoy diciendo, vamos a terminar pagándolo si se pierden esos casos, de que por la secuencia de hechos que están sucediendo, las cosas no se ven muy halagüeñas para el país. Y no solo con el caso de los Rosenthal, hay otros casos que se pueden ir presentando. Es una secuencia de situaciones y el país ya no está para tafetar. ¿Interpreto bien o interpreto mal, don Eduardo? Usted dice que está convencido que las reformas eran necesarias, pero con ciertas salvedades. Pero usted cuestiona el actuar del Congreso. ¿Usted cree que se hicieron con dedicatoria esas reformas? Mire, es que cuando uno ve hacia atrás y cuando se aligeraron las penas para los corruptos, uno dice, ahí hay una bola, como ya lo dijo Juan Jiménez en su oportunidad, en el Congreso Nacional de la República, y no son todos, hay una bola de corruptos ahí que han venido haciendo de las suyas y que se están cuidando, y por eso ponen en jaque a diferentes entidades del país, porque no quieren que los toquen ni con el pétalo de una rosa. Eso nos da mucho que pensar, a ver si iba o no iba con dedicatoria. Porque hasta ahorita lo que se ha podido visualizar es de que en todo están tratando de cuidarse la espalda para que no los toquen. Y eso yo creo que el pueblo debe estar alerta para que empecemos nosotros a castigar a los culpables. Ya hay un precedente muy claro que se han estado haciendo los locos y han estado tratando de desviar la atención con la ley del presupuesto de la República y esa colita que después salieron con la fe de ratas. Esa colita la tenían que haber derogado y no lo han hecho. Muy bien, desde el punto de vista académico, ¿cuál es la opinión que tiene el abogado Félix Ávila en relación al veto presidencial? Bueno, gracias don Lesman de nuevo. La verdad es que yo coincido con mis que me antecedieron en la palabra, el abogado, don Eduardo. Creo que estas cuestiones ya les hemos dicho. Efectivamente, primero el veto, eso es lo que preguntaba usted. Definitivamente tiene un componente muy político, de repente de poderse, si se quiere, de poder aumentar un poco de popularidad, ¿verdad? Yo creo que una cosa yo la voy a repetir siempre, pues el presidente de la República, quiera sea o no, llega en un momento de no tener popularidad, con poco respaldo de la comunidad internacional, y obviamente en este momento creo que es aprovechada la ocasión. Yo no podría aventurarme a decir que le pusieron esa oportunidad para aprovecharla y quedar bien con entidades que están reclamando una lucha contra la corrupción y que solo estaban esperando de que si él sancionaba esa ley, obviamente las antorchas se volvían a reactivar.
Eso es indiscutible. Yo creo que una experiencia de esa naturaleza que pasó hace unos 3 años el presidente no la va a querer volver a pasar. Entonces creo que la salida del presidente la podemos ver, no voy a decir yo elegante, pero por lo menos que gusta a la sociedad hondureña, que muchas veces no le va a importar tanto este tipo de cuestiones de índole constitucional, siempre y cuando se vea de que hay una lucha efectiva contra la corrupción. Él, en el veto, no logra decir, porque de repente no es fácil argumentar que no hay vicio de constitucionalidad o de inconstitucionalidad en la ley vigente, no logra decir esas cosas porque no lo dice, sino se va por aquella cosa que es más fácil darle a la sociedad hondureña común especialmente, y adornado con unos gráficos, datos. Entonces la ley ha sido efectiva, y si la quitamos, entonces le quitamos, por ejemplo, los colmillos al león, para que pueda morder. Tenemos en este momento... Estamos frente a un veto light. Light yo de repente no lo... sino que de repente que tiene una justificación, ¿verdad? Y es efectiva la ley, y entonces este no es el momento, porque es un mensaje mal mensaje el que estamos yendo. Pero lejos de eso, los grandes errores que tiene la ley, o más que todo las grandes agresiones o transgresiones a la ley, esos no se mencionaron absolutamente. Cuando habla que hay que consultar a distintos sectores y sobre todo vinculados al sector justicia, y manda consultar también a la Comisión Interinstitucional, ¿no le huele a usted que el Ejecutivo también está de alguna manera avalando que era necesaria hacer las reformas? Sí, bueno, de hecho en el propio veto lo dice. Hay una parte aquí donde el presidente de la República dice, yo tengo aquí, dice, el Poder Ejecutivo está consciente que a nivel internacional ha habido avances para ajustar la normativa de la institución de privación de dominio de bienes de origen ilícito a la existencia de la ley modelo sobre extinción de dominio, y que es necesario ajustar la normativa interna a dicho instrumento. Además del argumento que la norma, por ser obra humana, es perfectible, en razón de la sociología del derecho, un reconocimiento claro, expreso, no tácito, sino que expreso, a que definitivamente la normativa hay que hacerle ajustes. Y entonces aquí es donde yo no comprendo, a veces a los políticos, incluso diputados actuales, varios diputados de los diferentes partidos, y uno de ellos, bueno, muy prominente, dijo el otro día, mire, yo les dije cuando se estaba haciendo la ley que eso estaba malo, pero no me hicieron caso. Ahora ahí están las cosas, pero ahora resulta que es que porque yo veo que esto tiene un mensaje o tiene una dedicatoria, entonces está malo hacerlo. No, señores, yo creo que la situación es cierto, de repente a alguien se le ocurrió porque le estaba perjudicando, pero el asunto es que la ley va para todos. Y aquí ya se han dado casos de personas que no son funcionarios públicos, que son personas, ciudadanos de a pie, que les han sido aplicados. Bueno, hay un caso muy lamentable de un miembro de la policía que fue sacado de la casa, mostró la escritura cuando compró la propiedad con préstamo al INJUPEN, pero como no hay una manera, seguramente le había puesto algún enchape al baño, o había hecho un porchecito en la calle peatonal, y entonces eso ya se presumía que era producto de algún ilícito que había cometido en su función policial. Entonces ya eso ya lo manchó todo. Entonces creo que esas cosas son las que la ley actual se las lleva de encuentro, y agreguémosle a esto el abuso desproporcionado, el abuso pues de quienes aplican la ley. Entonces, mire, mi lectura que hago de esto es, definitivamente, no sé hasta qué punto el Congreso de la República, y voy a decirlo así, tal vez no tienen la suficiente dignidad, y yo no es que estoy diciendo que debe haber un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre ambos, sino es que si se tomó la decisión de aprobar esa ley, el Congreso de la República hubiera sometido a nueva votación. Y si habían los 86 diputados, pues aprobarla, pero no salir, ¿verdad?, con aquello, porque de repente... Y pareciera que hay más de 86, porque en privado sostienen un criterio.
Claro, pero ya en público, como se hace demagogia con este tema también, desde el oficialismo y desde la oposición. Pues, sí, entonces porque en el fondo están conscientes, ya le digo, ustedes saben perfectamente, este diputado dice que él está de acuerdo, que hagan reformas, pero el asunto es que como en aquel caso no le hicieron caso a él, en aquel momento no le hicieron caso a él, entonces ahora no debe estar de acuerdo con los otros, que en aquel momento eran los que estaban luchando contra la corrupción. Entonces, a su criterio el Congreso debe mantenerse en su postura, entonces. Para mí debería tener de aprobar la reforma. De dignidad. Equivocado o no. Trata de decir aquí sí, pero no todas esas reformas, hay algunas cosas que están malas en esas reformas. Bueno, claro, yo creo que en la revisión, hay don que Eduardo, hacer una revisión. Ok, está bien, tenemos la ley, que se aprobó, tenemos el veto, miremos a ver qué le podemos. Es que no quiere decir que volverlo a someter a votación pueden mejorar las cosas. ¿Verdad? Entonces, pero el asunto es atentatoria la ley contra varias disposiciones constitucionales. Usted preguntaba al inicio, yo lo que tengo aquí nada más es una imagen de la conclusión de la Sala de lo Penal, cuando solicitó el dictamen, y alguien me lo pasó, entiendo que así es. En conclusión, esta Sala de lo Penal estima que el proyecto de decreto denominado Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes, de ser aprobado por el Congreso Nacional de la República, deberá serlo en sintonía con el marco constitucional y legal vigente en el país, particularmente en lo referente a las disposiciones que rigen el procedimiento de enjuiciamiento criminal, pero para no perjudicar los derechos y garantías fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento de carácter sancionador. Eso lo dijo en la Corte Suprema de Justicia en aquel momento. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Uno de los grandes cuestionamientos que tenemos aquí en Honduras, primero que no hay institucionalidad y que no hay seguridad jurídica. Si vamos a depender de una decisión política, eventualmente, ya sea de la Corte Suprema o de quien sea, vamos a seguir todavía enfrascados en muchos problemas, abogado. Y eso yo creo que ya tenemos que ir cambiando. Sí, no sé si tiene razón. Para mí eso es bien delicado. Sí. Bueno, hay otro debate, disculpe, abogado Aspra, puede referirse a lo que han acotado sus pares aquí también. Es en relación a esta figura del aseguramiento y la incautación, que me gustaría que por favor nos ilustrara usted cuál es la diferencia entre una y otra figura. Sí, bueno, a su pregunta, Lesman, son dos medidas cautelares que están contempladas en la Ley de Privación de Dominio. Normalmente el órgano jurisdiccional solicitado por el Ministerio Público hace una orden de aseguramiento, ¿verdad? El aseguramiento son las medidas cautelares que se van a tomar para tener a disposición el bien en caso de que el juicio salga favorable a las pretensiones de, en este caso, del Ministerio Público, que es desposeer a una persona, desposeerlo del bien sin contraprestación por parte del Estado. O sea, se lo quita y el Estado no tiene que pagarlo. Así está definida los objetivos de esta Ley de Privación de Dominio. Eso entonces implica que el dueño, quienes están en el bien, tienen sí, que entonces no, ahí vamos a estar. Entonces, en el aseguramiento, a mi criterio y el criterio de muchos juristas, bastará con las inscripciones que se prohíba grabar, que se prohíba vender, que se prohíba permutar, que se prohíba hacer cualquier traslación donar, traslación de dominio, para que el bien quede prohibida su tramitación y que esté al resguardo, ese bien esté aún bajo custodia del dueño putativo, del dueño que en su poder ha estado hasta el momento. En consecuencia, la incautación ya implica un desposeimiento del bien, o sea, quitárselo. Por lo cual nosotros, siempre en la justificación que tenemos muchos juristas de esta reforma, hablamos que el desposeimiento o la incautación es desproporcional en cuanto a las pretensiones que pueda tener el Estado sobre un bien. Y eso va, como le digo, en consonancia a excesos que se han cometido en la aplicación de esta ley, porque no está limitado esa accionar, o sea, está prácticamente, se entiende que es consecuencia uno de la otra. En realidad son dos situaciones diferentes. Bastará con la primera, con el aseguramiento, en cuanto se trate a bienes inmuebles, que sabemos que no se van a desplazar. Y lógicamente van a estar bajo mejor resguardo de la persona que es su propietaria. Sabemos que la OABI no tiene la capacidad material para poder cuidar todos los bienes y se ha visto ya el detrimento de muchos bienes que han estado bajo custodia, algunos y otros abandonados, y el daño consecuente que han tenido las personas. También haciendo alusión a lo que dijo en su momento el abogado Félix Ávila,
menciona a un diputado de que dijo, yo le advertí en ese momento, dice que la ley tenía visos de inconstitucional. Pues yo oí, abogado Félix Ávila, hace poco un diputado que es abogado que dice, yo estoy consciente que la ley es inconstitucional, pero voté en contra, dice. De la oposición. Sí, desde la oposición. Un abogado de la oposición, y lo dijo en una entrevista que yo lo oí, dijo, yo estoy consciente que la ley es inconstitucional, dice, pero yo no podía votar en contra porque usted sabe que uno es político, dice, después nos van a volar maceta a nosotros de regreso. Lo reconoce paladinamente él. O sea, me da tristeza, sinceramente. ¿Se refiere a Jorge Cálix? Bueno, yo lo oí al abogado Jorge Cálix, lo oí en una entrevista en una radio donde él manifiesta paladinamente de que está consciente de que la ley, él como abogado, él está consciente de que la ley tiene vicios graves de inconstitucionalidad y aún así él vota en contra, ¿verdad? En aras de no perder, pues, el empuje político y todas esas redes sociales que a él lo aúpan, ¿verdad? Y que aúpan a muchas personas. Y sí, la lucha contra la corrupción, porque la lucha de corrupción, le voy a decir algo, está de moda ahorita, ¿verdad? Sí. Es la verdad. Entonces, dejando de nosotros, apartándonos de ser una anticorrupción a ultranza, porque pues somos anticorrupción todos, hasta el abogado Félix Ávila, él fue juez, fue fiscal, somos anticorrupción, pero no podemos ser anticorrupción a ultranza y sobrepasar los derechos de las personas, atropellando a las personas y también haciendo, aplaudiendo los excesos de que se hagan con esta ley. En su momento la ley se justificó con una política criminal agresiva para poder desarticular grupos criminales que tenían sometidos a Honduras, y yo creo que esos grupos criminales ya han sido vencidos. Ya fueron vencidos, ustedes van a ver las acciones posteriores del Ministerio Público van orientadas a atacar ya remanentes de esas estructuras criminales, la mayoría ya fueron vencidas, y yo creo que es el momento de poder, de alguna manera, hacer los ajustes constitucionales que esa ley requiere. Y como le hago mención de la ley de Panamá, que es un país que yo creo que tiene mayor riesgo de lavado de activos que Honduras, donde tienen un parque bancario superior al de Honduras, tiene una ley que está, de alguna manera, respetando esos derechos, no contiene la presunción de ilicitud ni tampoco la inversión de carga de prueba. Entonces, en consecuencia, me parece a mí que el momento es este, como lo dijo el doctor Denis Castro cuando hicimos un foro anteriormente, el momento, mucha gente cuestiona el momento, pero entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Como decía el doctor Denis Castro, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar lectura a muchas comunicaciones que estamos recibiendo desde allá para volver a escuchar a don Eduardo Facusé, reconocido empresario hondureño. Desde la Unión Americana nos escribe un oyente que nos dice, buenas tardes, saludos desde Oregon. La ley como está es intimidatoria, dice, discriminatoria y arbitraria. ¿Qué empresario honrado va a querer hacer negocios con el Estado? Se pregunta. Por otro lado, es la fiesta y el despilfarro que está haciendo la OAVI con los bienes incautados. Eso tiene que terminarse. Se lo dije, establece otro oyente, en su momento al doctor Denis Castro. Me da pesar, él es un científico y los políticos lo utilizaron. Los que lo aplaudían, dice, con esa iniciativa, ahora se le dieron vuelta. Mi amigo doctor Denis Castro, dice el oyente. Sí. De acuerdo con la posición del abogado Félix Ávila, el Congreso Nacional debe demostrar, dice, es la oportunidad que no son borregos del Ejecutivo. Don Eduardo, mis respetos para usted siempre, usted poniendo el dedo en la llaga, dice. ¿Qué piensa sobre ese doble discurso que en privado muchos diputados están a favor de las reformas, pero públicamente por cuestiones políticas cambian el discurso? Don Eduardo. Esa es la historia de Honduras. Aquí la política tiene prevalencia sobre las decisiones económicas. Y hablo de la parte económica porque ese es mi fuerte. En las decisiones que se han estado tomando, y realmente es lamentable, ¿verdad? Ahí veía yo en los chats, como decimos ahora vulgarmente, la comunicación social, que es la que impera, de que nos estamos vanagloriando de que vamos a tener la cárcel más grande de Centroamérica. Y veía por otro lado que allá en Costa Rica están mandando ya un cohete, un satélite. Un satélite, ¿verdad? En Nicaragua están haciendo, o sea, aquí nos estamos vanagloriando de las cosas que no deberíamos de estar haciendo. En vez de prevenir el crimen, deberíamos más bien de no castigarlo de esa manera como lo hemos venido haciendo. Eso yo creo que debemos de más bien educar a la población. Pero cuando tenemos un 62% de la población con problemas graves económicos y un 42% que viven con menos de $1 al día, estamos despilfarrando el dinero que tenemos porque políticamente es conveniente. Miren, ahí están haciendo un monstruo enfrente de Casa Presidencial donde dicen a meter 3,000 vehículos y 10,000 personas. No funcionarios públicos. Sí.
para reducir el montón de alquileres que tienen por todos lados. Eso va a ser un caos vial completamente. O sea, no sé con qué mentalidad lo están haciendo. Dicen de que esos son los monumentos faraónicos que van a dejar para el futuro, ¿verdad? Y eso a mí también me dan cosas. El caso de Palmerola, yo me opuse en su oportunidad a ese aeropuerto porque no es factible. Van a pasar 28 años para que empiecen a pagar el canon. Esas son las consideraciones. Lo que aprobaron en el Congreso no es lo que están haciendo ahorita ahí. Pero por aquello de las malas interpretaciones, disculpe don Eduardo, ¿no está de acuerdo usted con esos negocios que se han dado en distintas administraciones, con los negocios de la renta de alquiler, de la renta de edificios? No, yo sí estoy de acuerdo, pero no es la localización adecuada la que tomaron. O sea, ahí tenían el espacio cívico que le llamaban, ¿verdad? Centro cívico. Está por la Corte Suprema. ¿Por qué no lo hicieron allá? Está bien, yo estoy de acuerdo. Usted habla por la zona. Es la zona. Entonces van a crear un caos vial. Tomen en cuenta 3.000 vehículos, denle 10 metros a cada uno, ¿cuántos kilómetros? Y siempre van a tener un tope, aunque le pongan un paso a desnivel. Aquí necesitamos represas, necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos tantas cosas. Y estamos realmente despilfarrando el dinero a base de empréstitos. Entonces, esas decisiones políticas, porque le caen bien a alguien, realmente, o yo no sé si es por hacer negocios bajo la mesa, que es donde nos estamos nosotros llevando al país de encuentro y endeudándolo y sacando deuda soberana para poder pagar deudas. Y mire, estamos llegando a unos niveles en los cuales eventualmente vamos a tener que pagar. Y vuelvo otra vez al tema. ¿Qué tal si vienen esas demandas después? ¿De a dónde vamos a sacar nosotros la plata? Aquí nos hemos dedicado, desafortunadamente, a exportar hondureños para que nos manden el dinero y solventar el problema de la gente que está en miseria. Mire, esos inmigrantes, esas remesas familiares, de eso hemos estado viviendo prácticamente. Sí. Aquí, producir un artículo es carísimo por la cantidad de impuestos que nos han metido. Ahí, sin consultas ni nada, decidieron hacer una carretera, la CA5, muy bien, muy bonita, de cuatro carriles y todo. Y fíjese que van a gastar una buena cantidad de millones para esos 5 o 7 kilómetros que dicen que los dejaron ahí para que nos recordáramos cómo era la carretera vieja. y eso, ¿por qué no lo pagan? No lo pagan los concesionarios. Sí. Lo vamos a pagar nosotros y lo vamos a repagar con el peaje nuevamente, que acaban de aumentarlo en forma inconsulta hasta cierto punto, porque es que esa es la concesión, que nos digan en forma transparente. Pero el COEP no dice nada, don Eduardo. No dice nada de ese negocio de COVID. Bueno, mire, números y cifras yo no las he visto, porque es secreto de Estado. Pero a lo que voy es que aquí están imperando los niveles de corrupción en altos grados. Y a mí me da coraje hasta cierto punto tener que estar haciendo estas denuncias y hablarle como a los bolos para que no me hagan caso. No, hablando en pasta, mire, es que es lamentable lo que está pasando en nuestro país. Y salen pavoneándose algunos corruptos, diciendo que, dándose golpes de pecho como que si nunca han hecho nada. Se han robado al país, un país rico, lo han convertido en un país pobre. Sí, bueno, aquí hay una consulta para el abogado Félix Ávila, dice, por favor, dice, me le traslada esta inquietud. ¿Cabe un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta ley? Dice, si, así como lo ha estado explicando usted, ¿hay algunas disposiciones que son violatorias a disposiciones constitucionales? Bien, mire, desde hace 4 o 5 años, cuando se empezó la implementación de la ley, yo me acuerdo que algunos colegas se acercaron a mí y que estudiara esa cuestión y se hizo sus estudios. En el veto, el presidente de la República hace referencia a una sentencia que dice que la Sala de lo Constitucional conoció de una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero lo que yo he podido saber, y yo he preguntado, que esa sentencia no tiene los alcances de haber declarado la constitucionalidad de la ley.
Entonces, sí, yo le he preguntado a algunos colegas que presentaron, hay un colega que presentó un recurso de inconstitucionalidad, me dice, está engavetado todavía. Hubo otro que fue rechazado, pero por falta de legitimación, pero eso no quiere decir que es que la sala se pronunció. Yo tengo entendido que eso no ha sido así, de manera pues que sí, la ley la ley actual, pues la ley queda así, no quita para que se intenten recursos de inconstitucionalidad. Ahora bien, esta es una cuestión que es toda una estructura, es un sistema que marcha desde el Poder Ejecutivo por parte de las entidades correspondientes ahí, la voluntad del Presidente de la República, el Ministerio Público, y ahora esto constituido en lo que se llama FUSINA, de manera pues que hay directrices, no nos engañemos. Cualquier abogado que presente un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley se va a chocar con un muro ahí, porque simple y sencillamente la Corte Suprema de Justicia jamás se iba a complicar para declarar constitucional. Si no, mire usted lo que le pasó a los 4 magistrados de la Sala Constitucional que dijeron que la ley de esta cosa de depuración estaba mala. Inmediatamente, quien hoy es presidente de la República, inmediatamente llevó al Pleno del Congreso, inmediatamente de un momento a otro, nombraron una comisión investigadora de estos magistrados que en menos de 24 horas los investigó entre comillas. Yo estuve, y me acuerdo personalmente, estuve hasta las 3 de la mañana ahí, y ahí sí habló de barbaridades que estaban cometiendo estos señores magistrados, simple y sencillamente para justificar la destitución de ellos en algún momento. Y no es porque yo crea de que de repente eran las estrellas del cielo, ¿verdad? Ahí, pero en realidad fueron destituidos ilegalmente. Y va a llegar un momento que le va a pasar factura esa demanda internacional a nivel del sistema de derechos humanos, así como le pasó cosas como esas, las hizo Fujimori en su momento, destituir al Tribunal Constitucional en pleno, en 1997 creo que fue, ¿verdad? Y luego después fue sancionado el país, luego en el Ecuador estuvo como 8 meses sin institucionalidad, sin Corte Suprema de Justicia, sin Tribunal Constitucional, simple y sencillamente por el deseo del Ejecutivo de hacer las cosas. Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, me refería a eso porque sabemos muy bien que los abogados estamos conscientes que... Diga, por el deseo de Correa en ese tiempo de seguir en el poder. Claro, sí, así es. Y sin embargo, cuando hay directrices que una cuestión salga, mire usted, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad contra la propia Constitución, que es la cosa más demencial que ha habido en este país, así, demencial, así es. Declarar inconstitucional la Constitución, es así, pasó rápido. Entonces, la pregunta que hacía algún oyente aquí era, ¿sí cabe recursos de inconstitucionalidad? Jurídicamente hay asidero a su criterio. Ahora, mire, yo creo que estas cosas todas las están documentando algunos profesionales del derecho de alguna gente porque en algún momento van a presentar demandas. Ya se anunció esa demanda, una predemanda se dice ahí, por un tribunal arbitral, y Honduras va a perder esa demanda. Seguro, si no llega a un acuerdo. ¿Y cómo va a llegar a acuerdo, por ejemplo, cuando las reclamaciones de la familia Rosenthal, no es de la familia Rosenthal, se aclaró, ¿verdad? Es del Grupo Continental, un holding que está allá en Panamá, hay gente poderosa. ¿Y cómo va a llegar a...? Entonces nos va a condenar y esos miles de millones vamos a tener que pagarlos todos, como dice don Eduardo, y entonces eso no es posible. Estas gentes que ahorita están batiendo palmas allá, incluso de la gente con la que trabajó el abogado Dagoberto, no son conscientes los grandes males que le pueden venir a este país, simple y sencillamente porque es bonito hablar de esto, es bonito hablar de la sociedad civil en nombre de la sociedad civil y decir defendemos. Si la sociedad civil no solo es un sector, la sociedad civil somos todos. Entonces, yo creo que no comparto aquello que está bien que se hagan las cosas, pero no es el momento. Nunca va a haber el momento. Este es un vicio que tiene el hondureño de decir nunca está preparado. Fíjese que aquí en este país, yo me acuerdo desde que estudiaba, y se decía, para tales cosas, no estamos preparados todavía, no estamos preparados. Nos agarró el siglo XXI y no seguimos preparados. Como bien lo dice don Eduardo,
Costa Rica está mandando satélites artificiales. Costa Rica produce computadoras ya, bueno, ahí está Microsoft en Costa Rica. ¿Pero por qué? Porque hay gente más preparada y Honduras puede hacerlo, pero desafortunadamente estamos mandando a los hondureños, obligándolos. Sí. Si seamos realistas, si al gobierno le interesa de que el hondureño se vaya allá porque es un producto de exportación, para que luego después venga la producción de ellos allá, entonces le interesa. Bueno, me llamó la atención escuchar a don Eduardo, desarrolló una tesis como profesional del derecho hablando de la retroactividad. Sí. Él dice que lo han ilustrado y que no le vengan con cuentos, dice, pero que él cree que sí aplica esa figura. Sí. Mire, ¿Qué don puede Eduardo, decirnos sí. al respecto usted, abogado? Qué bueno que me lo recuerde, Lesman. Don Eduardo, yo quiero decirle que la retroactividad no puede ser posible con esta ley porque esta no es una ley penal. Es que la ley, a veces la ley da lugar a confusión, dicen, es un híbrido, dicen. La ley tiene un alcance civil, es un alcance de desposeimiento de bienes. Y la justificación de esta ley dice, los bienes no tienen derechos. Por eso los bienes no pueden ser inocentes, pero tampoco pueden ser culpables, ¿verdad? Entonces, es una acción de desposeimiento a los bienes, no es contra la persona. Dice, nosotros respetamos el estado de inocencia de la persona humana, pero un carro y una casa no puede tener presunción de inocencia, pero tampoco puede tener presunción de culpabilidad, ¿verdad? Entonces, la retroactividad de la ley no aplica, don Eduardo. ¿Sabe por qué? Porque esta no es una ley penal, esta es una ley de carácter civil, carácter de desposeimiento de bienes. Entonces, como se lo digo, el abogado Félix Ávila se lo puede ahondar de una mejor manera. Esta ley se concibió como una acción civil de desposeimiento, un juicio declarativo donde se declare que un bien no tiene un origen lícito y que... Sí, pero yo quisiera contraargumentar Sí. esa posición y pueda que ustedes tengan mayor conocimiento de la ley. Bueno, tienen mayor conocimiento de la ley que yo, pero ¿quiénes son los dueños de esos bienes? Sí. ¿Y por qué se efectuó una confiscación de esos bienes? Sí. ¿Y a quién se les confiscó? Por una acción de tipo penal. Es una acción de tipo penal. No, son acciones independientes. Mire, ve. No, Bueno, por eso. el abogado Félix Ávila, yo creo que él como catedrático universitario creo que tiene un... O sea, a lo que voy yo es No lo es- siguiente. Yo Hay solo personas estoy que- agregando elementos Sí. a lo que No, dice don don Eduardo, porque he escuchado a usted le pueden profesionales del desposeer derecho. de bienes sin que era que lo acusen de lavado de activos. Usted le quitan sus bienes, una acción de desposeimiento es independiente, es una acción penal Es un juicio de aparte. lavado de activos, sí es diferente. Hay personas que le han desposeído los bienes y nunca los han acusado de lavado de activos y están libres, solo le quitaron los bienes. Entonces, si eso Esas fuera acciones así, diferentes. si eso fuese así, la demanda del grupo Continental. va a ser efectiva. Claro, no está vinculado a una acción penal, don Eduardo, no está vinculado. Sí, bueno. Yo Bueno, lo veo más preocupado. Es que con esta cosa, a raíz de la reforma a la ley, se ha hablado de esto de la retroactividad y la irretroactividad. Yo creo que es que ahí puede darse una confusión, don Eduardo. Número uno, ¿de qué se habla ser retroactivo? ¿De la ley que reforma la ley o de la ley original? ¿De acuerdo? Entonces, mire, el problema de la ley original era que se aplicaba retroactivamente. No se puede aplicar retroactivamente. Y ellos obviamente se disfrazan no con retroactividad, sino que la retrospectividad. Retrospectividad. Es lo mismo. Sí, retrospectividad. Eso no puede ser. Es decir, que la ley, por ejemplo, que le apliquen a usted, la ley de privación de dominio a hechos pasados, su propiedad, su casa de hace 30 años, por hechos que le están achacando ahora, eso no puede ser posible. Ahora bien, quizás lo que usted más bien dice es, si es retroactivo los efectos de este decreto nuevo, eso sí, obviamente porque es una Eso es lo que ley. estoy tratando de explicar. bueno. Sí hay retroactividad. Ok. A eso sí. Es decir, sí No, puede. no, no, Ahora no, bien, perdido, Ah, sí, no, Ahora está bien. bien. Está bien, está bien. que, ahora bien, ¿cómo debe ser considerado eso? Por medio del juez. Pero la ley, lo malo es que la ley lo diga, y esos son los problemas que hizo el legislador, porque manda mal el mensaje. Ahí dice, entonces lo mandan así, no se necesita. Usted puede hacer una solicitud y le dice, aplica retroactivamente, el juez le va a hacer sus razonamientos. Y si no, va a ir a una corte, y si no, a la Suprema. Esa es la interpretación que pueden hacer eventualmente. Exactamente. Entonces, ahí es donde estamos posiblemente prejuzgando y dependiendo de un político que legisla para efectos de conveniencia o no conveniencia de determinada ley. Miren, yo veo las cosas un poco así más sencillas, o Claro. sea, como las debería ver toda la población. Desafortunadamente, aquí en Honduras
a través de los celulares y de las redes sociales, yo creo que somos uno de los pueblos mejor informados que existen a nivel de Centroamérica, por no decir en otros países, pero no conscientes de lo que está pasando. Hay ignorancia de lo que está sucediendo. A mí me toca platicar en algunos casos con determinadas personas que tienen por qué más o menos saber algo de lo que estamos platicando y andan más perdidos que el hijo de Limber, como decimos vulgarmente. Sí. Aquí y hay un no solo desconocimiento, y de eso se aprovechan algunos políticos. Sí. Bueno, yo solo quisiera desarrollar una idea que planteó el abogado Félix Ávila en cuanto a lo que le llaman la mezcla de capitales, que puso el ejemplo de este policía. Y yo recuerdo, yo oí una persona que decía que hablaba que en un vaso de agua caía una gota de aceite, prácticamente todo el vaso de agua estaba manchado. Pero el vaso de agua, el 99% es agua, y un 1% podría ser aceite. Yo le puedo señalar a usted, don Eduardo, usted como empresario, un caso puntual. Yo fui contratado por un banco para recuperar un bien que fue asegurado. Ese bien, el 30% está cuestionado de capital ilícito, pero un 70% es un capital legítimamente identificado que viene de la Unión Europea, que viene de países de la Unión Europea, que viene de un fondo de pensiones de la Unión Europea, y aún así el Ministerio Público lo asegura, ¿verdad? Que en un acto pues, me parece a mí desproporcionado y excesivo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo sentí vergüenza ajena, don Eduardo. Vinieron los brokers internacionales, que son los intermediarios de esos préstamos internacionales, y ¿sabe qué nos dijeron? Nosotros omitimos el riesgo país para dar este préstamo. Ahora ustedes nos responden y recuperen este bien. Yo sentí un golpe, que le digo, en el sentido de decir, omiten un riesgo país Honduras, país riesgoso para venir a invertir, como diciendo, nosotros de alguna manera les matizamos a estos europeos para que vengan a invertir en Honduras, y ahora ustedes no salen con esto, que porque el 30% está cuestionado, y el 70% es legítimo, a nosotros nos vienen a desposeer este bien, que es un bien que está generando un ingreso, un bien que produce. Entonces son situaciones, don Eduardo, yo le digo que yo le podría enumerar varios, ¿verdad? Y yo a veces me da pesar muchos abogados que opinan y ni siquiera han llevado un juicio de privación de dominio, desconocen a lo que nos enfrentamos los abogados para poder acreditar la licitud de un bien, a todo ese aparato que empieza en el Ministerio Público y concluye en el juzgado de privación de dominio. Nosotros nos enfrentamos para poder acreditar la legitimidad de un bien y poder Roberto, pero recuperarlo. Hay un detalle que sí hay que estar claros. Cuando se estaban haciendo esa ley en su oportunidad, la idea era ponerle garras y colmillos, Sí. ¿verdad? Porque con el narcotráfico y lavado de dinero y toda la cuestión, pero si a la hora de la hora solo se les iba a decomisar. Sí. Asegurar. Decomisar, Sí, porque a ok. fin de cuentas se lo Incautar. están quitando y no aparecen Sí, las cuestiones. sí. Determinado bien, y solo esa parte donde había estado involucrado el delito, qué bonito, yo regreso todo, ya no tengo que responder por nada. Sí. Yo creo de que se necesitaba ir más allá, sí, pero no tener esos excesos que han tenido. Don Eduardo, en el caso de la familia Rosenthal, un banco no fue asegurado porque el capital era mínimo, el capital de la familia Rosenthal, y el banco siguió funcionando y solo aseguraron esa parte de la familia Rosenthal. O sea, son criterios para mí muy objetivos. Hablando el idioma. Sí, muy objetivos, muy Pero, objetivos. cuando llegamos al punto en el cual una persona ha cometido un delito y nada más va a pagar por lo que Sí. se le inculpó, yo creo que el castigo debe ir mucho más allá. Sí. Don Eduardo, pero en este caso no se requiere un castigo penal, solo es una acción, como le digo, usted tiene bienes que no puede justificar su procedencia y puede terminar la acción ahí y no prosperar a una acción penal contra usted. Él habla que las acciones deben Sí. ir más allá. Más allá, bueno, pero hay casos en que solo se queda en la acción de privación de dominio. Es lo que usted Sí, está sí, planteando. sí, porque- Es que yo, Abogado es que Félix. mire, yo creo que aquí cuando nosotros hablamos o cuando yo hablo y otros que hablamos así de los problemas de la ley, no quiere decir que la ley no debe existir, no quiere decir que no existe un sistema que castigue el crimen organizado. El problema que se ha dado últimamente es que se han confundido dos cosas. La criminalidad organizada, el crimen organizado, yo estoy hablando de tráfico de drogas, lavado de activos y todo eso, y luego después la corrupción pública, que son dos cosas diferentes. Entonces confunden a un corrupto con un narcotraficante, y no es lo mismo en realidad. No, momentito. Para mí un corrupto debe pagar con todo lo que tiene. Correcto, debe porque pagar. si no, por nunca supuesto. vamos a limpiar este Sí, país. sí, pero no me diga, don Eduardo, de que, por ejemplo, digamos, una persona, un empresario, digamos así, transparente, hizo sus cosas, pero por lo que sea, en 2, 3 años de repente llegó ahí, y entonces todo lo que tuvo atrás, pero eso no tiene por qué Ese pagar es el por riesgo eso. que él corrió.
al involucrarse en un acto ilícito. Pero ¿por qué no quitarle lo que específicamente no, señor, se apropió? no, eso es más que nada va para aquella gente corrupta. Este país se ha caracterizado por tener una corrupción como nunca la habíamos tenido en los últimos años. Y eso realmente es lamentable. Y entonces, si vamos a condonarle nada más la parte que se robó y no vemos las consecuencias de esos robos, miren, aquí han habido muertos inclusive, en el caso del Seguro Social y todas las cuestiones de que se ha platicado. Entonces, pobrecito, fíjense que se va a quedar la familia sin los bienes. ¿Y para qué se involucró el hombre? La familia tenía conocimiento, lo más probable, de los actos ilícitos que había estado cometiendo. Entonces, miren, en otros países, y le voy a explicar ahí, en Inglaterra acaban de pasar una ley que es pena de muerte para aquellos funcionarios públicos que hayan actos de corrupción. Y que si pagan lo que se robó, que le dan solo cadena perpetua. Aquí más bien somos demasiado suaves con los delincuentes de cuello blanco. Miren, los funcionarios aquí tienen que entender, en otros países, los guindan. No, aquí no tenemos pena de muerte, ojalá que no la tengamos, porque también pues, se pueden presentar una serie Don de Eduardo, casos, en el caso del enriquecimiento ilícito, la responsabilidad suya va a ser fijada en la cantidad que usted no puede acreditar que tiene un origen legítimo. O sea, que hay una desproporcionalidad en cuanto a sus ingresos y su patrimonio, y le van a desposeer, ¿verdad?, esa parte nada más. Ok, pero en la parte penal, prácticamente no les están haciendo nada. No redujeron las penas ahí en el Congreso la última vez. Yo creo que hay muchas cosas también que deben ser aclaradas, porque lo que pasa es que hay mucha gente que lleva agua a su molino. Por ejemplo, eso de que las penas se han reducido, eso es relativo, don Eduardo. Uno, en primer lugar, mire, hay una cuestión que en el nuevo Código Penal, porque eso es lo que ocurrió. En el actual Código Penal no ha habido ninguna reducción. Lo que ha habido más bien en los últimos años un aumento de penas. Aumento de penas exagerado. ¿Sabe cuál es el problema, don? La efectividad del derecho penal. Bueno, usted puede tener, como bien dijo aquí, las penas más horrendas, lo que sea. La investigación sigue siendo el talón de Aquiles. Así es, no tenemos efectividad. Entonces aquí, los problemas que tenemos son esos. Entonces, yo lo que reitero es lo siguiente, mire, una efectividad del combate a la criminalidad organizada es necesario. La ley es necesaria. Obviamente, si ya se sabe de que de nada sirve meter a la cárcel a un narcotraficante, mire usted, por ejemplo, los ejemplos que tuvo Colombia en su tiempo. Escobar Gaviria dijo, encarcélenme. Él construyó su propia prisión. Y entonces el gobierno se dio cuenta que la única manera era actuar de esa manera. Yo estoy muy de acuerdo de que exista una ley que le quite a las personas que sus bienes siempre fueron ilícitos, de origen fueron ilícitos, por lo tanto, ese derecho a la propiedad nunca se consolidó, y esa es la base de la privación de dominio, que el dominio del bien nunca se consolidó. Mire, pero cuando hay un derecho consolidado, entonces cuando yo hablo de los funcionarios públicos, es porque todavía, no sé si habrán una o dos excepciones, tal vez desde Cabañas para acá, que anden buscando el poder por amor a la patria. Y yo lo que estoy viendo es que salen ahí ricos, casi todos, hombre, por el amor de Dios. Ahorita, para las vacaciones de Semana Santa, 50,000 pesos para uno, 25,000. Esos son los, como quien dice, los congresistas, ¿verdad? Es el dinero de nosotros, no tienen un sueldo. Porque, miren, y ahí agarraron no solo los oficialistas, se fueron los de la oposición, el mismo Juan Barahona los quemó ahí a todos. La corrupción existe en todos los partidos, no nos hagamos. Y disculpen de que hable yo en esos términos, como les digo, ustedes tienen los términos legales para poder hablar y tienen yo soy un simple lego que he estado en este país tratando de buscar el bien y tratar de ser transparente o buscar la transparencia dentro de los funcionarios públicos. Sí. Pero la realidad es de que Honduras está enmarcada dentro de los países más corruptos a nivel mundial. Es más, ya hemos decrecido en cuanto a al desarrollo del país. Antes nos vanagloriamos de que Haití era el país más pobre. Y Nicaragua, ahora nosotros somos los últimos. Sí, bueno. Qué degradación la que hemos estado teniendo. Por amor bueno, hemos tenido una hora prácticamente, es un tema muy profundo, pero seguramente hemos dado luces, o más bien nuestros panelistas han dado luces. Solo voy a consignar aquí rápidamente
Algunas impresiones finales. Excelente programa, dice, mucha ilustración, qué bueno, Lesman, que no haya llevado a políticos, dice. Ya estamos cansados de escuchar a tanto político, dice otro oyente. Hasta un ciego se da cuenta cómo defienden, dice, a los ladrones, dice otro oyente. Bueno, solo tenemos tiempo para escuchar sus impresiones finales, 1 minuto para cada uno de ustedes. Les agradezco de antemano, abogado Aspra. Bueno, que quede claro en este foro de que nosotros no estamos en contra de la ley de privación de dominio, como dijo el abogado Félix Ávila. Nosotros creemos que con estos ajustes constitucionales la ley va a tener la efectividad que se requiere. Sin embargo, la facilidad probatoria con la que cuenta el Ministerio Público para no aportar elementos sólidos y contundentes para acceder a estas medidas cautelares son cuestionables desde todo punto de vista, y creo que el Ministerio Público deviene la obligación de hacer un esfuerzo investigativo sólido para poder solicitar estas medidas de aseguramiento. Abogado Félix Ávila. Bueno, cualquier actividad que el Estado lleve adelante debe fundarse siempre en el respeto absoluto de la dignidad de la persona, de los derechos y libertades fundamentales. Algo que sea efectivo no necesariamente tiene que justificarse. De repente hay cosas en otros ámbitos se habla de cuestiones que son éticas, que van contra el derecho. Por lo tanto, pues yo lo que creo, este debate está bien. El Congreso de la República creo que se deshizo temporalmente de esa papa caliente. A lo mejor pues no retomará el tema, con eso estará demostrando definitivamente que hay una sumisión del poder judicial al poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, lo cual no me parece que debe pasarnos. Si el presidente de la República hizo esas observaciones, pues tiene que verlas el Congreso de la República, pero yo creo que debe el Congreso de la República tomar una decisión histórica, una decisión en pro de la sociedad hondureña. Muy bien. Don Eduardo Facuse. Miren, yo me voy a salir un poco del tema porque ahorita lo que se está discutiendo más que todo es el diálogo en el Congreso Nacional de la República. Ya pasó prácticamente las Naciones Unidas hacia lo que es el diálogo en el Congreso Nacional. Espero de que eso empiece a dar resultados y no vaya a ser una asamblea en donde no se llegue a ninguna conclusión. Necesitamos hacer definitivamente y en forma acelerada las reformas electorales, la segunda vuelta, es decir, si hay que hacer todas esas, un nuevo Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Superior de Cuentas, o sea, el nuevo fiscal que se va a elegir eventualmente, esas cosas son necesarias si queremos irla cambiando la faz a nuestro país. Y quiero dejar este mensaje, independientemente de lo que hemos estado platicando, porque no hubo oportunidad de hablar sobre ese tema, porque a mí me tiene sumamente preocupado, porque si vamos a seguir como estamos, los hechos se van a presentar nuevamente en unas nuevas elecciones y vamos a estar lamentando lo que dejamos de hacer como ya lo dejamos de hacer anteriormente. Eso para mí es coyuntural y hay que acelerar eso. Ese diálogo tiene que llegar a pruebas, a decisiones contundentes y no políticas como las han venido haciendo. Los políticos nos han llevado a esto. Que sean los políticos los que nos saquen de este enredo. Muy bien. Una vez más, gracias al abogado Dagoberto Aspra, al abogado Félix Ávila, que con sus ponencias han ilustrado seguramente a nuestros oyentes en relación a este controversial tema de la ley de privación de dominio. Gracias también a don Eduardo, y nos despedimos estableciendo que estos temas jurídicos no deben de politizarse. La clase política no queda bien, queda muy mal cuando se politiza, cuando invade su ámbito. Y por eso es que Honduras, en ese sentido, estamos realmente en deuda, porque los países del primer mundo estos temas los tratan con una visión de país, de países de primer mundo. Y con el tema justicia no se debe jugar. Ojalá algún día todos los sectores del país y especialmente la clase política entienda esta situación. Gracias por su sintonía. Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes seguramente con otro tema de interés nacional.